Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-2, donde conoceremos el tercer núcleo temático de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad comenzaré el encuentro síncrono de manera diferente con la siguiente frase de reflexión. Para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. En este sentido, quiero compartir con ustedes las siguientes consideraciones. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Esta es una cita del psicoanalista Otto Kemper. La importancia de que un psicólogo terapeuta obtenga su propia terapia personal, no se trata solo de abordar el neuroticismo y la patología. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento. Espero que a este nivel sigan más comprometidos con la psicología y tengan presente que esta es una profesión que implica un alto grado de compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Al respecto, en sus trabajos, este último, solo colocarán las iniciales del paciente identificado para los estudios de casos. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos 2 les está dando y consolidando las bases teóricas para su formación, no solamente académica, sino profesional y personal. La formación académica del estudiante de psicología, en especial los que se dediquen al área clínica, no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés y además ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario reconocer las limitaciones personales y profesionales. No se puede trabajar con todos los pacientes y mucho menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Recordemos que nosotros trabajamos con la salud mental de los pacientes y la salud mental de ellos pasa por revisar nuestra propia salud mental. Hay que bajarse del pedestal de la omnipotencia y el narcisismo y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para
poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso y es muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y tal como lo refería Lacan, psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y en especial lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propias situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y además reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional, para esto nos ayuda la terapia, y adecuada formación técnica, además de procurarse su propio proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia a la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica,
dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto, entre comillas. En este sentido, rescato la importancia de convertirse en un buen terapeuta que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión de sus emociones, conductas y acciones. Desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, los avances médicos hacen que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo, en especial ahora que hay una discusión, pelea activa con el uso de la inteligencia artificial como dador de terapias. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización de sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y los lleva a actuar como consejeros. Recordemos que los psicólogos no damos consejos ni les decimos a los pacientes qué decir. Somos acompañantes terapéuticos. Vamos a irlos acompañando en ese proceso de construir su proceso de terapia. En este orden de ideas, se hace necesario definir qué es la supervisión de casos. De acuerdo a Salama 2010, la supervisión de casos es un proceso que consiste en que un profesional calificado, en este caso un psicólogo que tenga especialización y muchísimos años de experiencia, calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica, es decir, que se dedique a la docencia, revisa las sesiones de terapia de uno o varios pacientes. Esto con el objetivo de estimular la identificación de errores de procedimiento, de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier tipo de dificultad a nivel metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar cuál es la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta. Darle miradas distintas permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Les dejo estas consideraciones para su reflexión, siendo que esta es una de las últimas asignaturas que se centran específicamente en la relación psicólogo-paciente y todos los factores que están inmersos en la relación terapéutica.
tomando en cuenta que muchos querrán dedicarse al ejercicio clínico, cuestión que debe tomarse con mucha seriedad para evitar daños en los procesos de evaluación e intervención que lleven a cabo con sus futuros clientes pacientes. A continuación voy a explicar en qué consiste los aspectos más relevantes de lo que es la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un estudio de caso clínico. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 15 de julio. Es decir, la actividad va a estar abierta desde el lunes 7 de julio hasta el martes 15 de julio. Este encuentro es oportuno para informar que ya se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3, que consistió en la realización de una presentación basada en los protocolos de evaluación, diagnóstico y abordaje según los distintos enfoques. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 7 de julio hasta el viernes 18 de julio, que son semanas 10 y semana 11, que en el caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Y esta puntuación mínima va entre 38 y 56 puntos. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación de la unidad curricular y es tramitada por ustedes a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es un estudio de caso clínico que tiene como propósito diseñar planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Maneja la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, fobias, duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. En este sentido, para la elaboración del estudio de casos, lo van a hacer en un documento de Word, no PowerPoint, no Canva, en un documento de Word, porque la estructura va a ser similar a un informe. Para el mismo se deben tener en cuenta los siguientes pasos. 1, diseño del estudio de casos. Segundo, la recopilación de la información, el análisis de la información y la redacción del informe. El estudiante realizará un estudio de caso clínico basado en los siguientes criterios. Van a diseñar un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Van a proponer un caso real o hipotético de un adulto y desarrollará un tratamiento o un protocolo de tratamiento para un paciente adulto o adulto mayor que presente alguna de las siguientes condiciones. No es que como están ahí todos los trastornos, ustedes van a ubicar a un paciente que tenga todo. No, les van a buscarse un adulto o adulto mayor que presente trastorno depresivo o
trastorno de ansiedad o trastorno de la conducta alimentaria, puede ser anorexia, bulimia, ingesta compulsiva, pica, duelo migratorio o por muerte de un familiar significativo, un paciente con enfermedades crónicas o terminales. Estas enfermedades crónicas o terminales pueden ser estilo lupus, estilo alguna otra condición que sea en el tiempo, diabetes, alguien que tenga cáncer y los trastornos neurocognitivos que aquí estarían entrando todas aquellas alteraciones de memoria como em, el trastorno neurocognitivo de tipo Alzheimer, los síndromes disejecutivos y todos los trastornos, el trastorno cognitivo leve, todos aquellos donde haya compromiso de las funciones mentales asociadas con la memoria y con el deterioro de otras funciones mentales. Este caso lo van a abordar de acuerdo a algunos de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. ¿Cuáles son los enfoques que hemos visto? Ya saben, el enfoque cognitivo-conductual, el psicodinámico, el gestal, el existencialista, el integrativo y el tanatológico. Este caso debe contener los siguientes elementos. La identificación del paciente. Ya saben que solo van a registrar las iniciales de los nombres y apellidos. Aun cuando se trate de un caso hipotético, no quiero casos que digan María Pedro, no. Usted le pone sus iniciales de nombres y apellidos, así se ha inventado. Motivo de consulta. Con respecto a estos casos hipotéticos inventados. Ustedes pueden revisar la literatura, estudios de casos clínicos de adultos en las distintas revistas de psicología clínica y psicoterapia, donde hay un montón de reportes y ustedes los van a ajustar a las características de la tarea. Van a indicar el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? Esta evaluación y propuesta de intervención es realizado con fines académicos para dar cumplimiento al objetivo de la unidad 3 de teoría de los tratamientos 2. Fases de la intervención de acuerdo al enfoque seleccionado por ustedes. Aquí se los dejo a su libre criterio, el que a ustedes les parezca más accesible o el conocimiento sea más fácil de manejar. Recuerden que en los enfoques como el cognitivo-conductual o el puramente cognitivo, el puramente conductual, se maneja por fases, una fase inicial, una fase media y una fase final, que ya voy a explicar más adelante. Los objetivos y planificación, que ya ustedes lo abordaron en la tarea 3, cómo se realiza el seguimiento y evaluación de los protocolos. Recuerden que esto no es igual en todos los enfoques, sino que ustedes, esos objetivos, esa planificación, ese seguimiento y esa evaluación debe ser coherente con el enfoque que vayan a utilizar. Van a justificar la escogencia del modelo de abordaje seleccionado, justificando o argumentando su respuesta apoyándose en la teoría de la unidad 3. Es decir, si ustedes seleccionan, tengo un caso de una adulta de mediana edad que presenta trastorno depresivo mayor. Entonces, y se va a abordar a través del enfoque cognitivo-conductual. ¿Cuál va a ser su justificación? Bueno, una de las alternativas o de los modelos que se encuentran en la teoría, que han resultado de mayor eficacia y efectividad, y además hay distintas investigaciones, es el enfoque cognitivo-conductual porque se centra en tal, tal, tal. Y ustedes explican allí. Si lo van a hacer desde el punto de enfoque psicodinámico, entonces le dan la connotación. Bueno, se escogió un caso de un adulto mayor con duelo migratorio porque los hijos se fueron del país y tal, tal. Se seleccionó el enfoque psicodinámico porque es el enfoque donde se han realizado mayores investigaciones en las teorías del duelo. Ok. Entonces ahí tiene su justificación o por lo que indique la teoría. Luego van a desarrollar una entrevista clínica donde una pequeña entrevista, una estructura
estructura donde obtenga los siguientes datos: los nombres y apellidos. Se reportan solo las iniciales. Recordemos que vamos a respetar la confidencialidad de los datos del paciente en estudio, la edad, el nivel académico, la ocupación, el genograma, que es el diagrama de la, la estructura de la familia, el motivo de consulta inicial, ya sabemos que es con fines académicos, en qué consistió el proceso de evaluación. Y aquí me voy a detener porque lo he visto en otros grupos. No vayan, si van a hacer reciclaje de tareas, por favor que sea coherente con lo que se está solicitando. No me van a decir que van a diseñar un plan de tratamiento para un trastorno depresivo en un adulto mayor aplicando el test del dibujo de la casa y cualquier otro test proyectivo. No. Si es desde el enfoque cognitivo-conductal, no. ¿Cómo es el proceso de evaluación? Desde el enfoque cognitivo-conductual se suelen utilizar test estandarizados y psicométricos. Y si estamos hablando de un caso de evaluación, entonces ustedes deben reportar que se va a aplicar el inventario de depresión de Beck o la escala de Hamilton o cualquiera de las escalas objetivas psicométricas que evalúen la depresión para diagnosticar depresión. Ah, bueno, se le aplicó por tratarse de un adulto mayor una evaluación cognitivo Montreal para o MOCA para evaluar cómo están o cuán están afectadas sus funciones mentales o para saber si existe comorbilidad con algún trastorno neurocognitivo. Entonces, ustedes lo pueden incorporar, pero no es que me van a hacer una evaluación con puras pruebas proyectivas y lo van a hacer el abordaje con el enfoque cognitivo-conductual porque eso no es coherente. Ahora, si usted dice que va a evaluar con todo, con el test proyectivo de Barte, con el test de la persona bajo la lluvia, incluso con el Bender, con el test de la casa árbol persona, y ustedes van a usar un enfoque psicodinámico, eso sí es coherente. Entonces, para que lo tengan presente. Y por favor, eviten de verdad el uso de trabajos reciclados de otras asignaturas, porque además se nota el tratamiento sugerido. Y este tratamiento sugerido es precisamente el diseño de ese plan de tratamiento. ¿Cómo va a ser la evolución? Es decir, cómo debería ir evolucionando el paciente, cuál es el pronóstico, si se hace la intervención, obviamente, estamos hablando de una tarea, no van a tener probablemente el pronóstico a menos que estemos hablando ya de un estudio de caso que hayan identificado en alguna revista y esté plasmado cómo es ese pronóstico y cómo se debería finalizar el tratamiento. Recuerden que esa finalización del tratamiento es cuando le damos el cierre al caso y aquí se incluye el seguimiento posterior a la intervención. El abordaje o en esta entrevista clínica también debe incluir información de tratamiento farmacológico del paciente entrevistado. Si estamos hablando de trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno neurocognitivo, usualmente o con mucha frecuencia hay tratamiento farmacológico. Entonces usted va a reportar que el paciente ingiere tal medicamento indicado por el psiquiatra. Ya sabemos que los psiquiatras o neurólogos de tratarse de un trastorno neurocognitivo. Ya sabemos que los psicólogos no tenemos la potestad para indicar medicación. Le podemos explicar al paciente cuáles son los efectos de la medicación. Para eso es la parte de la psicoeducación. Ahora, después que hayan hecho esta entrevista, van a realizar su informe donde evidencian los siguientes elementos clínicos. La introducción, como este es un estudio de caso, ustedes van a plasmar, este es un estudio de caso clínico de un paciente que presenta trastorno depresivo mayor, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del adulto y ta, 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 ta. Desarrollo es todo lo que les acabo de describir. Para el desarrollo de este estudio de caso clínico, deben describir la situación problemática que será abordada, los instrumentos de recolección de datos deben ser descritos y se debe justificar su escogencia. Bueno, se escogió el inventario de presión de Beck porque arroja resultados precisos acerca de los niveles de depresión que presenta el paciente. Perfecto. O la entrevista o la entrevista conductual, porque es
es el instrumento por excelencia que usan los psicólogos bajo el enfoque cognitivo-conductual. Si estamos hablando de un enfoque psicodinámico, entonces estaríamos hablando quizás de una entrevista clínica estructurada o semiestructurada, que igual va a ir enfocada en la detección de ciertas cosas que quizás en otros enfoques no son tan importantes. Luego se establece la hipótesis diagnóstica, es decir, cuando ustedes hacen la síntesis diagnóstica o el examen mental, presumen, bueno, el paciente presenta eh, eh, estado de ánimo triste, persistente, por 2 semanas, tiene trastornos del sueño, no se quiere levantar de la cama, hay anedonia, hay trastornos de la atención y la memoria. Entonces, colocan, bueno, se presume o esta persona tiene indicadores clínicos de un trastorno depresivo, se debe evaluar la comorbilidad con, si es un adulto mayor, vamos a evaluar la comorbilidad o la presencia de un trastorno neurocognitivo. Ahí tienen una hipótesis. El diagnóstico individual, que ya es, bueno, ya evaluamos y ya decimos que tiene un trastorno depresivo mayor de acuerdo al DCM-5 con estas características. Cumple tal criterio. Ok. ¿Por qué hago énfasis en el diagnóstico? Porque si ustedes no tienen un buen diagnóstico, no pueden hacer un plan de intervención que sea efectivo. Efectividad muchas veces, el plan de tratamiento va a depender del diagnóstico que hagamos inicialmente. Ahora, van a describir el plan de intervención propuesto por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a usar según el enfoque de base. ¿Cuáles son los enfoques de base? Pues ya ustedes sabemos. Aquí me voy a extender un poco en lo que es los diferentes enfoques de tratamiento que se describen. Deben comenzar, como ya les señalé, con la realización de una buena historia clínica. Seleccionar los problemas específicos de tratamiento, esto lo van a decidir con el paciente, y proponer un plan de acción que sea claro y concreto de acuerdo con el enfoque teórico afín al profesional y con las características del paciente. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probadas mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica, partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas, utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir las frecuencias de las conductas desadaptativas. Las estrategias conductuales se desarrollarán de acuerdo a este enfoque siguiendo los siguientes pasos. El análisis funcional. En este análisis funcional nosotros nos sirve para determinar cuáles son aquellos factores que predispusieron la aparición de motivo de consulta, cuáles son los elementos que mantienen la conducta problema, cuáles son los reforzadores, cuáles son aquellas situaciones o eventos críticos que inciden en ese motivo de consulta. ¿Para qué nos va a servir eso? Para determinar luego lo que son los objetivos y las metas terapéuticas. Luego viene la ejecución del plan de tratamiento, la evaluación de resultados. Idealmente, deberían aplicarse las mismas pruebas al final de la intervención que se hicieron al inicio del abordaje del paciente, cómo se hace la culminación de la terapia y el plan de seguimiento. Básicamente, la terapia de la conducta, desde el enfoque puramente conductual, comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual. Como ya les señalé, este es un proceso que consiste en determinar el problema presentado y lo describimos en términos de categorías conductuales operativas, cuáles son las conductas manifiestas y encubiertas, por lo general clasificadas como cogniciones, que son los pensamientos, emociones y conductas. En este análisis funcional se determinan las variables que mantienen ese motivo de consulta, tanto variables de tipo organísmicos, las mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo o del paciente, así como del marco conceptual
en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si es desde el enfoque cognitivo, entonces será modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si es desde el enfoque puramente conductual, modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte del principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse la guía y lo ayudan a ustedes a ser más precisos, discriminativos y coherentes en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes o consultantes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y la situación. Al final de todo el abordaje, ustedes van a plantear las conclusiones. Las conclusiones, bueno, qué trabajaron, qué aprendieron. Ok, este trabajo o el caso real o hipotético puede ser cualquiera, así está especificado en la tarea. Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte de un familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales, trastornos neurocognitivos, que aquí entrarían las demencias. Finalmente, se debe realizar la fase de evaluación del plan de intervención, incorporando los cambios observados y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidos. Para esta tarea van a realizar o van a revisar, mejor dicho, un artículo denominado la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Esto es un artículo que fue realizado por Bernardi en el año 2014 y está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay. Allí se describen una serie de pasos para que ustedes puedan hacer esta formulación clínica del caso o el análisis funcional. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones de forma de este estudio de caso? Debe contener una portada institucional. Ya a estas alturas deben saber que deben evitarse todas las imágenes de colores, las letras más grandes, sino mantener el estándar que solicita la universidad para sus trabajos. En esa portada no deben olvidar colocar sus nombres, apellidos, sección a la que pertenecen, ya que tengo a mi cargo dos de las secciones de teoría de los tratamientos 2, su desarrollo de 8 a 10 páginas. Si quieren incorporar resultados de pruebas, si es un caso real, lo pueden hacer como anexos. Deben seguir las normas de realización de los trabajos de pregrado de la universidad. Todo el informe o todo el estudio de caso debe estar escrito en letra Arial 12 con un interlineado del espacio y medio, excepto la portada. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? La introducción, donde ustedes van a explicar cuál es el objetivo de este estudio de caso clínico, la descripción de la situación problemática, es decir, todos los elementos que yo les indico que deben plasmar, la propuesta de solución o el plan de intervención, esto es ya el diseño propiamente del plan de intervención, preferiblemente escrito en cuadros para que sea mejor, de una mejor manera, o podamos visualizar de una mejor manera y esté mejor estructurado y organizado. Cómo vamos a evaluar ese plan de intervención, si es coherente con el motivo de consulta que ustedes están planteando y de acuerdo a lo que diga la literatura, reflexión sobre su aprendizaje, que esto va en la conclusión, pues que aprendieron a nivel académico y para su futura práctica clínica. Como ya señalé al inicio, pues esta tarea debe ser entregada a partir del lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 15 de julio, sin penalización en la calificación. Con esta explicación, damos por culminada esta parte, esta cuarta actividad síncrona para teoría de los tratamientos 2, secciones 1 y 2. Para mí fue un gusto haberles acompañado como tutora este trimestre. Muchas gracias por su atención. Espero que los recursos teóricos que se les ha publicado en las distintas unidades
y estas actividades síncronas les sea de mucha utilidad para realización de sus tareas. Éxito en la tarea y que continúen. Si tienen, perdón, si tienen alguna duda, comentario, reflexión, inquietud, recuerden que me pueden contactar a través de el foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual. Muchas gracias por su atención.